Buenas tardes. Soy Nuria Cañas, nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Muchas gracias primero por acudir a este taller donde os voy a explicar cómo cuidar la alimentación en esta etapa de semiconfinamiento, donde estamos con el teletrabajo, el día a día ha cambiado y tenemos que cuidar la alimentación para que no afecte a nuestra salud, al peso que hayamos perdido y a los objetivos que hayamos estado trabajando en meses anteriores. Lo que os voy a explicar es cómo hacer una lista de la compra fácil, que sea saludable y de supervivencia, en esta época en la que podemos ir a comprar mucho menos a menudo que antes. Cómo organizar un menú que sea también sencillo, donde podamos cubrir todos los requerimientos y que sea lo más equilibrado posible. Y además os voy a enseñar una herramienta para comidas y cenas, que es el plato saludable o plato de Harvard, para poder priorizar mucho más vegetales. Durante el taller podréis hacerme las preguntas que necesitéis a través del signo de interrogación que tenéis en vuestra pantalla y tendremos 10 minutos al final para poder resolverlas. Comenzamos. Como os he comentado, para poder hacer esta lista de la compra saludable es muy útil, como os voy a explicar más adelante, la elaboración de ese menú, esa planificación semanal, para tenerlo todo organizado y poder comprar acorde a esa planificación que hayamos hecho. Básicamente, empezando siempre por estos grupos de alimentos, frutas y verduras, como es un poco más complicado ahora mismo, por esa compra que hacemos más esporádica, comprar frutas y vegetales frescos, sí que podemos recurrir a frutas congeladas, por ejemplo, piñas, latas de piña al natural, opciones de verduras en conserva, alcachofas, champiñones, espárragos, tomate y también verduras congeladas. Hay espárragos, hay brócoli, muchas opciones de vegetales congelados. Hay muchas personas, muchos pacientes creen que estas opciones no son tan saludables porque tienen menos vitaminas, menos minerales, pero realmente no es así. Son opciones totalmente válidas. Nos tenemos que fijar un poco en la lista de ingredientes para tener en cuenta y ver si son los ingredientes que queremos, si son solo vegetales. Y en el momento en que compremos conservas, sí fijarnos un poco en la sal que contienen esos productos, ¿vale? Para que realmente no nos pasemos y sí que tengamos en cuenta si se excede en el contenido en sal. En cuanto a proteínas animales, carnes, pescados, huevos, también lo que podemos hacer es, como ahora mismo es un poco más complicado comprar pescado fresco, sí que podemos recurrir a pescados congelados o incluso a bandejas de pulpos, gambas cocidas, que son también una opción muy válida. Podemos recurrir también a conservas de pescado, como por ejemplo atún, sardinas al natural, que no lleven ninguna salsa que pueda tener ingredientes que no sean tan saludables. También mejillones, berberechos, chirlas, navajas. En cuanto a las carnes, podemos recurrir a pechuga de pavo, pechuga de pollo. También alguna carne que podamos utilizar en guisos, tipo estofados, que podamos hacer varias elaboraciones y tener para muchos días durante diferentes semanas. En cuanto a las proteínas vegetales, las legumbres, ahora mismo que llega una época de más calor donde podemos hacer más ensaladas, sí que podemos recurrir a las legumbres en conserva. Los botes de legumbres ya cocidas, lo único que tendríamos que hacer es lavarlas para quitarle ese agua de conserva que tienen, las enjuagamos bien y lo añadimos en nuestra ensalada. También podemos recurrir a hummus para tomar con vegetales o con colines integrales en alguna cena. También edamame, si no sabéis lo que es, son las vainas de soja, lo venden ya congelado, venden bolsas, lo único que tenemos que hacer es cocerlo, quitarlo de la vaina y mezclarlo con verdura, revolverlo con huevo, es una opción muy válida también. Lácteos y derivados o cualquier opción vegetal, bebida de soja, yogur de almendras, ese tipo de combinaciones. Intenta buscar que sea sin azúcar añadido, que sea lo más natural posible y si están enriquecidos en calcio y vitamina D, mucho mejor. Además, como venimos de una época en la que hemos estado tomando menos el sol, sí que puede ser que algunas personas tengan falta de vitamina D y en ese caso tomar alimentos enriquecidos como estos nos va a venir muy bien. En cuanto a los hidratos de carbono, pan, pasta, arroz, patata, cuscús, vais a ver en esa planificación semanal que lo incluimos en varios momentos durante el día y bueno, que tengáis en cuenta, por ejemplo, en el desayuno, unos copos de maíz, copos de avena, que sean lo más saludables posible, que no lleven azúcar añadido, que no sean cereales chocolateados, ese tipo de cosas. Podemos recurrir, aparte de paquetes de arroz, paquetes de pasta que gozáis vosotros, sí que podemos recurrir a, por ejemplo, tarrinas de arroz, de cuscús, de quinoa, que ya vienen cocidas y se pueden introducir en el microondas.
También si tenéis poco tiempo para cocer unas patatas, venden bolsas también de patata cocida, igual se pueden meter en el microondas y es un recurso muy rápido. Aparte, un poco para complementar ese menú semanal, también grasas saludables. Comprar frutos secos naturales para picoteos mucho más sanos, entre horas, aguacates, guacamoles, semillas de chía, de lino. Como hemos comentado, esa planificación semanal va a ser muy útil para no tener que estar pensando día a día lo que tengo que preparar, lo que tengo que elaborar, si me falta algo en la despensa o en la nevera. Y si tenemos que estar dedicando tiempo a otras tareas durante la semana, va a ser mucho más sencillo organizarnos. Siempre os insistimos en que las 5 comidas al día van a ser mucho más útiles para poder gestionar mejor el hambre, las raciones en las comidas y en las cenas, para controlar mejor el apetito. Pero es cierto que muchos pacientes nos están comentando estas semanas que al tener un cambio de horarios, al levantarse más tarde, al tener una menor actividad física, no tienen tanto apetito. Entonces, es lógico que a lo mejor no nos hagan falta 5 ingestas. Sí que puede ser que podamos adaptar sin ningún problema 3, 4 ingestas al día, ya que es mucho más recomendable que solo comamos cuando tenemos hambre. Si tenemos ahora menos hambre, hacemos menos ingestas, a estar picoteando continuamente sin necesidad de consumir nada. Realmente las calorías que gastamos son menores, entonces no es necesario que estemos haciendo 5 ingestas si no lo necesitáis. Voy a explicar ese menú que hemos dicho semanal, un poco para daros ideas también de comidas, cenas, desayunos y que tengáis algunos ejemplos. Comenzamos por ahí, por los desayunos. Un ejemplo genérico podría ser una pieza de fruta, algún lácteo o un sustituto, por ejemplo, una bebida vegetal, ese tipo de productos, hidratos de carbono y aporte de proteína. Varios ejemplos. Podemos tener un vaso de leche o un vaso de bebida vegetal, más una pieza de fruta y una rebanada de pan integral con tomate y con un poco de queso. Otra opción podría ser un yogur natural o un yogur vegetal con semillas de chía, copos de avena y una pieza de fruta troceada. Entre horas, como hemos comentado, si lo necesitáis, si creéis que va a ser útil incorporar alguna ingesta para controlar mejor el apetito y no llegar con tanto hambre a la comida y a la cena, sí que podemos incluir, por ejemplo, un puñado de frutos secos naturales, fruta desecada, alguna otra pieza de fruta, un yogur natural o un yogur vegetal, algún vegetal crudo como zanahorias, tomates cherry, pepinos, pepinillos. Incluso lo podéis combinar con hummus para aportar un poquito más de proteína. En las comidas y en las cenas siempre tiene que haber 2 componentes al menos que sean básicos. Los vegetales por un lado, cocinados como queráis. Puede ser en forma de ensalada, puede ser menestra, verdura a la plancha, verdura cocida. Y el aporte de proteína. Pescados, huevos, legumbres, carnes, alternando en ese menú que hagáis semanal. En la comida ponéis carne, en la cena ponéis pescado, al día siguiente en la comida legumbres, en la cena huevos. Id organizando una planificación semanal donde pongáis esas ingestas para hacerlo lo más equilibrado posible. En esas comidas y esas cenas, también otro componente que puede haber son los hidratos de carbono. Pero eso vamos a jugar un poco con ellos dependiendo de la actividad física que tengamos. Si estáis más activos durante el día, es un aporte que necesitáis porque necesitáis energía, sí que lo podemos incluir. Un poco de arroz, un poco de pasta, patata, pero realmente si vuestro día a día es más sedentario, preferimos que esos hidratos de carbono los podáis reducir y metáis un poco más de verdura, ¿vale? Luego, con esta herramienta del plato saludable, veréis cómo podéis gestionarlo. Pero, como os he comentado, básico deberían ser las verduras y las proteínas. Ejemplos prácticos que os puedo decir. Pues varios ejemplos de comida, una ensalada de tomate, pepino y cebolla, más unos espaguetis con gambas y mejillones. Y de postre, una pieza de fruta. Otra opción puede ser una menestra de verduras más una hamburguesa de lentejas, por ejemplo. Podéis acompañarlo con un poco de batata, si queréis meter un poco más de hidrato de carbono, y una pieza de fruta. Y en la cena tenemos un puré de verduras más pescado y patata al vapor y un yogur, por ejemplo, de postre. Y otra opción puede ser un wok de verduras con un poco de pollo. Si queréis acompañar con más hidratos de carbono, una rebanada de pan integral y esa opción de yogur también, un yogur natural o un yogur vegetal. En estas comidas y en las cenas, como veis, están esos 3 componentes, los vegetales, hidratos de carbono y proteínas. Y
lo que tenemos que intentar es formar una estructura, que es la que os voy a explicar ahora, es una herramienta que utilizamos bastante en la consulta, que se llama plato saludable. Es el plato de Harvard. Como veis, sí que es sencillo de organizar, tenemos diferentes variantes, una con plato único, otra con 2 platos. Os lo voy a explicar para que veáis más o menos cuál se adapta más a vosotros y cómo lo podéis gestionar. La idea es que, lo principal, en un plato llano, la mitad de ese plato sean verduras, como hemos dicho antes, cocinadas como vosotros prefiráis. Puede ser ensalada, puede ser menestra, verdura a la plancha, hervida. La mitad como mínimo tienen que ser verduras. Un cuarto del plato serían alimentos proteicos. La comida puede ser carne, en la cena, como hemos dicho, pescado, legumbres, huevos, incluso lácteos podemos meter también ahí. Y el otro componente, el otro cuarto del plato, serían hidratos de carbono. El arroz, la pasta, la patata, el pan. Como os he explicado, dependiendo de la actividad física, podemos tenerlos más o menos presentes. Si vuestra actividad física es mucho menor, esos hidratos de carbono los podéis quitar y así metéis muchos más vegetales. 3/4 del plato podrían ser vegetales, 3/4 del plato verduras, más un cuarto del plato alimentos proteicos. Si queréis hacerlo en 2 platos, un primer plato siempre deberían ser verduras, lo que prefiráis, un plato llano de tamaño normal, y luego un segundo plato que sean hidratos de carbono y proteínas. Intentad combinarlo, ya os digo, patata, por ejemplo, con carne, legumbres también para aportar esos hidratos y proteínas, pasta con algo de mejillones, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre de primero deberían ser unas verduras. Uno de los puntos más complicados que estamos viendo en estas semanas es los picoteos por aburrimiento, por ansiedad, ante la situación actual, ante la incertidumbre que tenemos en estas semanas. Entonces, lo que os puedo aconsejar en ese caso son 3 sencillos pasos. Intentad ponerlos en marcha para que os pueda ser útil. Va a ser muy útil en esa planificación semanal organizar esos horarios fijos de comidas. Intentad no saliros de ellos para que no haya un continuo picoteo durante el día. Además, si notáis esa ansiedad repentina, esa necesidad repentina por comer algo que no es hambre, que realmente es por cualquier otro motivo, intentad poner en marcha alguna actividad que os entretenga, que mantenga la mente ocupada, que os guste, para poder ir notando poco a poco que esa sensación de ansiedad va disminuyendo. Y tenéis que tener siempre a mano opciones que sean saludables. Por ejemplo, lo que hemos comentado de los frutos secos, cualquier otra pieza de fruta, esos vegetales crudos, pero también podemos tener en cuenta alguna opción que sea líquida. Por ejemplo, agua con limón y hojas de menta, hojas de hierbabuena. Esas opciones van a llenar un poco más el estómago y realmente sí que es una opción muy hipocalórica. Entonces va a ser algo sencillo que podéis elaborar y que no va a suponer un exceso en calorías cuando no necesitáis esa energía. Hasta aquí ha llegado el taller. Espero que estos consejos os ayuden durante estas semanas de semiconfinamiento. Es cierto que la ansiedad, el aburrimiento, esos picoteos menos saludables están acechando y puede ser dificultoso controlarlos, pero con estas pequeñas recomendaciones, con estos consejos, espero que podáis mantener unos hábitos saludables o, si habéis empezado a implementarlos en vuestro día a día ahora mismo, luego sea mucho más sencillo en la nueva normalidad poder mantenerlos. Ahora sí que hemos llegado al final del taller. Espero, como os digo, que os haya sido útil y que podáis aplicar, hayáis tomado nota y podéis aplicar estas recomendaciones. Si necesitáis ayuda del servicio de nutrición, podéis coger cita a través de la aplicación de Sanitas o llamando a los compañeros de atención al cliente, y que sepáis que el Servicio de Promoción de la Salud, no solo en él trabajamos nutricionistas, somos un equipo multidisciplinar donde también están psicólogos, entrenadores personales, matronas, y podemos ayudaros en cualquier momento de la vida. Así que esperamos que contéis con nosotros. Un saludo.